Bueno, buenas noches, Cintia. El día de hoy vamos a ver lo que es la etapa de control, el módulo 4, la etapa de control del proceso administrativo. Ya en sesiones anteriores habíamos visto las etapas de planeación, organización y dirección. Y bueno, cerramos con la etapa de control, que como te comento es el módulo 4. En esta etapa vamos a ver elementos que nos ayudan a tener pues un seguimiento o un control de lo que se planeó en la etapa de planeación y de lo que se implementó en la etapa de organización y que se ejecutó en la etapa de dirección. Como mencioné ya en varias sesiones, el proceso administrativo es la aportación más importante de toda la administración y bueno, pues este proceso administrativo los autores lo han dividido desde 3 hasta 7 etapas. Nosotros aquí en la universidad nos quedamos con la que corresponde a 4 etapas, que son la planeación, organización, dirección y control. Y bueno, cada una de estas etapas tiene sus propios principios, sus técnicas, sus elementos y sus herramientas, ¿no? Entonces, para el caso de control, pues vemos, bueno, ahorita primero vamos a empezar con la, con la, con la actividad, con lo que corresponde a la tarea y al foro, y después vamos a explicar solamente algunos temas de la etapa de control. El módulo 4 entonces es este control. El propósito o el objetivo es reconocer la importancia del control, sus principios, elementos, técnicas y herramientas para poder aplicarlos posteriormente en las empresas. Y bueno, aquí está el problema prototípico, no lo vamos a leer ahora, pero bueno, sí es importante que lo revisen porque en este problema prototípico se van a dar cuenta que pueden aplicar todo lo que han aprendido en proceso administrativo y en las demás UCAS que están cursando actualmente en el tercer semestre. El módulo 4, entonces veíamos que son etapas de control y su importancia, perdón, etapa de control y su importancia en la administración, principios de control, tipos de control, herramientas y técnicas de control. Para el caso de la tarea auténtica dice que se llama definiendo medidas de control. Hay que revisar el contenido del módulo 4, control, investigar en fuentes adicionales sobre los principios, los tipos, las herramientas y las técnicas de control para su aplicación en la empresa. Es importante que no se queden solamente con lo que vemos en el contenido de la UCA. Es muy importante que por lo menos investiguen en 2 fuentes adicionales. ¿Por qué? Pues porque de esta manera ustedes van a reforzar los temas que estamos viendo aquí respecto a la etapa de control, van a tener más claro a qué se refieren, van a leer, van a ver lo que dicen los autores respecto a estos temas y como les digo, lo importante es que ustedes refuercen, se apropien de los conceptos, los utilicen, los reconozcan y vean para qué sirve tanto en la empresa y bueno, también lo podemos ir aplicando con nosotros mismos en nuestros aspectos personales, familiares, laborales. Y si lo podemos hacer con nosotros, va a ser más fácil que lo podamos aplicar en las empresas. Dice, retome el caso del módulo anterior y elabora una propuesta de medidas de control para verificar el cumplimiento de las estrategias seleccionadas. Pueden ser respecto al objetivo, al tiempo, al costo o los recursos utilizados, entre otros. O sea, pueden ustedes considerar más aspectos. Responda a las siguientes preguntas. ¿Es necesario establecer medidas de control en las empresas? ¿Qué tipo de controles, perdón, qué tipo de controles pueden implementarse en las empresas y por qué? ¿Cuántos tipos de control pueden ser necesarios en una empresa? Bueno, aquí pues las opciones pueden ser varias, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, qué tipos de controles hay. Puede ser por nivel jerárquico o puede ser controles por área funcional o puede ser, también existe el control preventivo y el control correctivo. Puede ser, hay diferentes tipos de controles. Entonces, bueno, esa es la idea para esta tarea, ¿no? Primero, definir una propuesta de medidas de control y después dar respuesta a las preguntas, ¿no? Incluye al menos 2 fuentes de consulta adicionales en formato APA que complementen los conceptos de los contenidos de estudio y guarda el archivo y súbelo a la plataforma. Bueno, ¿de aquí tienes alguna duda, Cintia, respecto a lo que hay que hacer en la tarea? Nada más para ver si entendí bien, profesora. De las 5 estrategias con las que trabajamos en el módulo anterior, vamos a implementar una opción
de que elijamos, de la forma de control que elijamos para esa estrategia. ¿Sí es correcto? No, Oh, sería una para cada una. Por ejemplo, respecto a, dime una de las estrategias que escogiste en el módulo anterior. am, por ejemplo, lo que es optimizar las ventas por marketing. Ok, respecto a esa estrategia, tú podrías decir que optimizar es, tomas el cuánto se está vendiendo hasta este momento, por ejemplo, por decir 1000 piezas al mes, y vas a optimizar. Entonces, para el siguiente mes, lo ideal sería que de 1000 pasaran a 1100 o 1200, ya allí estarías optimizando, estarías incrementando el nivel de ventas. Otra cosa, por ejemplo, sería, ahorita actualmente se están vendiendo 1000 piezas y tenemos 3 vendedores o 4 vendedores. Cada vendedor en promedio está vendiendo más o menos 200 piezas al mes, ¿ok? Entonces, para el siguiente mes puedes establecer metas, aumentar, que cada vendedor pueda aumentar por lo menos un 10% sus ventas en 1 o 2 meses, ¿ok? Dependiendo del tipo de producto que hayas definido. Entonces, para el siguiente mes, cada vendedor tendría que estar vendiendo más o menos 200, 200 en vez de 250, 275 unidades o piezas cada uno en promedio. Entre 275 el siguiente mes y otras 275 el siguiente mes, o sea, en promedio, ¿no? Considerando que se viene noviembre y diciembre, entonces, bueno, eso sería que estés optimizando las ventas, que puedas definir que el control es las ventas que hay ahorita se pueden incrementar hasta un 5 o 10% y que ese indicador, o sea, que en ese tiempo, que en 2 meses, puedas empezar a ver resultados, ¿no? Ese sería un indicador de tiempo. Otro, por ejemplo, respecto a objetivos, pues que bueno, que se pueden incrementar hasta 10% las ventas en 2 meses. Entonces, en 2 meses ya tendrías que verificar que en promedio cada vendedor o las ventas totales se hayan incrementado 10%. Ese sería, te digo, respecto a objetivo. Otro que sería respecto a recursos, que si ahorita estás gastando de 200 o 300 pesos por producto en promedio de recursos financieros, económicos, de personal, bueno, que para el siguiente mes o los próximos 2 meses de 200 disminuya un 10%, que en promedio pueda disminuir en 2 meses 10%. Entonces, eso serían la parte de los indicadores que tú podrías definir. Te digo, ahorita estoy poniendo los ejemplos así, de manera general, pero te digo, bueno, la idea sería que podrías poner por lo menos uno de cada uno. O si quieres, Ok, varios de uno solo. ok, perfecto. Sí, ya me Ujú. quedó más claro, profesor. Ok, y además de eso, también te digo, dar respuesta a las preguntas que son, ¿no? Si es necesario establecer medidas de control, qué tipos de controles y cuántos tipos de control pueden ser necesarios en una empresa. Muy bien. Ok, bueno. Este, Cintia, ¿me apoyas con compartirle a Anabel la información para que registre su asistencia en el chat? Claro, Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Eso sería para la tarea. Para el foro dice que es evaluando medidas de control. Dice, revisa el contenido del módulo 4, retoma la actividad anterior, o sea, lo que vimos en la tarea auténtica, y revisa qué tan eficientes son las medidas adoptadas o si hubieras podido elegir otras. Evalúa las medidas de control seleccionadas, puedes considerar objetividad, eficiencia, efectividad, oportunidad, entre otros. Bueno, les comentaba yo en las otras sesiones que necesariamente, bueno, ustedes pueden evaluar, como les digo, se trata de un ejercicio. Pueden decir que alguna de esas medidas no es como la más adecuada, que pues no fue suficientemente objetiva o que no mide correctamente la eficiencia o que la parte de la oportunidad, bueno, la información no se está obteniendo de manera oportuna. O sea, alguno de estos elementos no se cumple y bueno, pues sería necesario definir otro tipo de medidas.
solo manera de ejercicio, ¿ok? No porque ustedes digan que está mal, sino a manera de ejercicio. Bueno, yo definí tal indicador o tal concepto y después veo que no funciona, entonces considero que podría medir otro concepto, otro elemento o con otros tipo de indicadores, ¿ok? Como les digo, solamente a manera de ejercicio. Elabora un informe en documento Word con los resultados de tu evaluación. Incluye introducción, evaluación y conclusiones en las que defines la utilidad de estos aprendizajes para tu carrera. Aquí acuérdense que lo importante es, bueno, pues con este tipo de ejercicios, lo que ustedes están haciendo es aplicando de manera general, porque todavía no lo van a hacer específico. Más adelante, a lo largo de la carrera, pues van a tener oportunidad de aplicar de manera más específica estos conocimientos, pero aquí solamente es como la parte de proceso administrativo es más general, solamente para que ustedes vayan conociendo estos conceptos, para que se involucren con ellos, para que no lo vean, por ejemplo, las medidas de control, para que no la vean como una medida de control es como una calificación, o sea, una calificación que no la vean algo así como de, hoy no me gusta o me molesta, no, que lo vean como un elemento necesario para que la empresa pueda seguir creciendo. Hay un dicho que dice que todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros sabemos si los procesos que ejecutamos, si los insumos que tenemos, si el personal con el que trabajamos, todos funcionan, trabajan o son eficientes, entonces podemos seguir creciendo como empresa. Entonces, esa es la parte que ustedes deben de rescatar de todo lo que es el control, ¿no? El hecho de que las medidas de control se necesiten para saber, si estamos siendo eficientes en nuestro ejercicio, ¿ok? Como les digo, véanlo como un elemento del proceso administrativo, como el cierre del proceso empezamos en la planeación, organización, dirección y control. Y con el control vemos si todos los pasos que se hicieron, si los insumos, si los procesos, si el personal, si todo funciona correctamente, entonces, bueno, podemos seguir de la misma manera. Si hay algo que podamos mejorar, bueno, pues lo vamos a mejorar y la empresa va a seguir creciendo, ¿ok? Bueno, entonces, eso sería la parte de los indicadores y luego dice, guarda tu archivo y compártelo, responde y argumenta las siguientes preguntas. ¿Por qué son necesarios los controles en la empresa? ¿Para qué se usan los controles en todas las áreas de la empresa? Y bueno, ingresa al foro, comparte tu documento, revisa las aportaciones de dos de tus compañeros y retroalimenta dos de ellas de manera respetuosa, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sólida. Acuérdense que aquí en esta parte de los comentarios, es importante que ustedes utilicen los conceptos, o sea, no se trata solamente de decirles si cumplió o no cumplió, o si hubiera sido mejor que incluyera otra información, no, o sea, la parte es, veo que las medidas de control que definiste, el control preventivo, el control correctivo, el control en las áreas funcionales, o sea, que ustedes puedan manejar estos conceptos que, como les digo, se apropien de ellos y los usen, y de esa manera, bueno, pues yo puedo ver que ustedes ya tienen esos conocimientos. Si no los usan, si se van por la parte de, si cumpliste, no cumpliste, bueno, pues en realidad están evaluando el trabajo del compañero y no están haciendo una aportación ustedes usando los conceptos. Entonces, aquí la parte importante es usar los conceptos que estamos viendo en cada uno de los módulos y hacerlo de manera amplia, o sea, lo más que puedan usar. Como les digo, eh, siempre tratar de hacer como un concentrado, un glosario, un mapa mental, algo que a ustedes les sirva para que ustedes tengan presente, sobre todo estos conocimientos, como les digo, proceso administrativo es fundamental para toda la carrera, ¿ok? Por eso mi interés es repasarlo, de que ustedes lo tengan claro, del ejercicio que les dije que hicieran de hacer una representación del proceso administrativo, bueno, para que lo tengan claro y lo sigan usando, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda respecto a lo que sería el foro, a la aportación a foro? ¿Tienen alguna duda? Si es así, levanten la mano y si no, pues, bueno, para continuar. Ok, bueno. Este, comparto nuevamente la información para que registren su asistencia, por favor.
Montserrat, ¿me ayudas igual con tu registro de asistencia? Bueno, continuamos. Y bueno, respecto al control, lo que nos dice en el contenido dice, comencemos por decir que el control es una fase crucial del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Esta es la base fundamental del control, la definición de estándares, evaluar los resultados, corregir desviaciones. Las desviaciones es todo aquello que se sale de los estándares, prevenir esas, o sea, prevenir que ya no vuelvan a suceder esas desviaciones y mejorar continuamente las operaciones. La definición de estándares queda dentro de la etapa de control del proceso administrativo. Sin embargo, normalmente nosotros como administradores definimos los estándares desde la etapa de planeación. ¿Por qué? Porque cuando yo defino qué es lo que voy a hacer, qué productos estoy elaborando, cómo quiero que se elaboren, con qué calidad, con qué insumos, o sea, con qué especificaciones, desde ese momento yo ya estoy definiendo un estándar. Yo ya sé cómo quiero que sean los resultados. Por ejemplo, un coche, pues yo voy a definir todas las especificaciones del coche, con qué calidad, o sea, todo, absolutamente todo desde la etapa de planeación. Si yo no defino esos estándares desde planeación, pues ya cuando llegue yo a control ya voy a ir tarde. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya voy a tener productos terminados y si no cumplen con todas las especificaciones, pues bueno, serán como gastos, todo lo que se haya hecho, ¿no? Entonces, como les digo, la definición de estándares se estudia en la etapa de control, sin embargo, se define desde la etapa de planeación, ¿ok? Bueno, dice, el control garantiza el cumplimiento de los planes, aunque se conceptualiza como la última etapa del proceso administrativo. En la práctica, la planeación y el control están tan interrelacionados que a menudo es difícil que el administrador distinga entre ambos. De hecho, algunos autores consideran que el control es parte integral de la planeación. La información obtenida a través del control es fundamental para reiniciar el proceso de planeación. ¿Esto qué significa? Pues bueno, yo ejecuto mi proceso, ¿no? Estoy haciendo una planeación, qué es lo que se va a hacer, qué productos o qué servicios se van a ofrecer, se define cuál es la estructura con la que va a trabajar la empresa, se ejecuta, se venden los productos, se ofrecen los servicios y una vez que ya se tienen los resultados que la gente dice si está satisfecha, no está satisfecha, si se vendieron correctamente, si se vendió la cantidad de productos que nosotros habíamos planeado, entonces, bueno, ya podemos ver si todos esos productos o esos servicios cumplieron con lo que se definió en la planeación. Si no es así, entonces se hacen las correcciones. Se hacen las correcciones, se vuelven a definir los procesos o se capacita al personal para que para que los ejecute los procesos como se redefinieron, o se ajustan las máquinas, o se hace lo que se tenga que hacer y nuevamente se ejecuta el proceso de planeación, o sea, se vuelven a hacer todos los procesos, ¿no? Y bueno, si ya están bien los productos, bueno, pues entonces ya se sigue con esa nueva definición de productos. Entonces, para eso nos sirve la etapa de control, para ver si realmente se está cumpliendo con todo o hay que hacer algunos ajustes. El control actúa como un medio de retroalimentación que permite reiniciar con el proceso administrativo. Si el objetivo final de la administración es alcanzar la calidad y eficiencia, el control es la herramienta que verifica si estos objetivos se han logrado. Uno de los principios de la calidad total establece que la prevención es la mejor forma de control. Si se planifican adecuadamente las actividades y se capacita al personal para trabajar con eficiencia, se minimizan los errores y se evitará la necesidad de un control correctivo. La aspiración fundamental de la administración es lograr el autocontrol y la autodirección. ¿Esto qué significa? Pues de alguna manera es la parte de tener unido la planeación con el control. El hecho de que nosotros como trabajadores de una empresa nos podamos autocontrolar y autodirigir permite que la empresa no tenga la necesidad
de que haya, de que haya alguien supervisando nuestro trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con ustedes como estudiantes de la universidad? No hay nadie que esté atrás de ustedes diciéndole, tienes que estudiar 2 horas, tienes que hacer tus actividades, tienes que organizar tu tiempo, o sea, no hay nadie, o sea, no hay ningún docente exactamente atrás de ustedes, no hay un directivo, no hay nadie atrás de ustedes, entonces ustedes solitos se autocontrolan y se autodirigen para cumplir con las actividades de la universidad. ¿Y esto a ustedes de qué les sirve? Pues que bueno, si lo pueden hacer con la universidad, lo pueden hacer en cualquier lado. Si trabajan en una empresa y les dan unas actividades con las que ustedes tienen que cumplir, pues bueno, no va a haber alguien que les esté preguntando cada 10 minutos, oye, ¿cómo vas? ¿Ya hiciste tu trabajo? Oye, al final del día, ¿ya cumpliste con lo que te corresponde el día de hoy? ¿O llegaste temprano? O sea, ¿por qué? Pues porque ustedes ya están acostumbrados a la parte de a autodirigirse y autocontrolarse, ¿ok? Eso es a lo que se refiere este principio de la calidad y de la eficiencia. Bueno, dice, es importante mencionar que el control también puede utilizarse para el cambio organizacional. Según Jones, el cambio organizacional es el proceso mediante el cual las organizaciones rediseñan sus estructuras y culturas para pasar de un estado actual a un estado futuro deseado, con el fin de aumentar su efectividad. Aumentar la efectividad es esencial, ya que a través del control podemos desarrollar al personal y satisfacer las necesidades de los clientes. Hay un aspecto, hay una teoría que se llama la teoría del desarrollo organizacional. Esa teoría lo que trata es de revisa, analiza todo lo que es el clima laboral, la cultura organizacional y primero, bueno, se hace un diagnóstico, después de ese diagnóstico se hace una propuesta de mejora, se implementa esa propuesta de mejora y bueno, ya lo que se mejora pues es todo el clima organizacional y la cultura organizacional de una empresa. ¿Para qué se hace esto? Bueno, se hace, normalmente el desarrollo organizacional es algo que ocupan las empresas grandes o muy grandes cuando van a implementar un nuevo producto, cuando van a abrir un nuevo mercado, cuando hacen cambios de productos. Aquí la idea es que todos estén enterados de estos cambios para que los cambios, para que el cambio que va a hacer la empresa sea impulsado por todos, sea promovido por todos, todos lo conozcan, ¿ok? Imagínense que trabajan en Kellogg's, ¿ok? Y que Kellogg's va a sacar una nueva línea de productos. Entonces, mmm, Kellogg's implementa el desarrollo organizacional, que es algo que tiene que ejecutar algún externo, porque no tiene ninguna relación con gente de la empresa. Entonces, ejecuta el diagnóstico, ve cómo está el clima, ve cómo está la cultura, se hacen los cambios necesarios, se da la capacitación, o sea, todos los ajustes que sean necesarios. Y entonces ya todo el personal ya está preparado para ese cambio. Se diseña el nuevo producto, se lanza el nuevo producto o la nueva línea de productos y todos saben de qué se trata, todos están involucrados, de alguna manera todos están involucrados y cuando sale la nueva línea de productos, pues todos saben de qué se trata esta nueva línea. Entonces, también para esto nos sirven las medidas de control o todos los elementos de la etapa de control. Dice, lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción del personal, los clientes y los accionistas para cumplir con la misión de la empresa. En conclusión, podemos decir que el control es de vital importancia dado que sirve para comprobar la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, protege los activos de la empresa, se garantiza el cumplimiento de los planes, establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. Sirve para determinar y analizar las causas que originan las desviaciones y evitan que se repitan. Y es el fundamento para el proceso de planeación. Como les dije, nosotros como administradores tenemos que ver el control como algo necesario para poder seguir, para que la empresa siga funcionando y siga funcionando con calidad, ¿ok? Como les digo, es definir indicadores, evaluar, hacer, es como la parte de los exámenes, ¿ok? Ustedes véanlo como la parte de los exámenes o como la parte de las tareas, en las tareas sería, el control sería la calificación y la retroalimentación, ¿ok? En donde el docente les dice tu calificación es de tanto y la retroalimentación es esta y ustedes ya saben cuáles son las áreas de oportunidad que tienen que corregir y que tienen que mejorar en las siguientes actividades, ¿ok? Bueno, dice las etapas de control. Las etapas de control son el establecimiento de estándares, la medición de resultados, las observaciones personales, los reportes verbales, los reportes escritos, la corrección y la retroalimentación. Como les decía,
El establecimiento de estándares está dentro de la etapa de control, sin embargo, en la práctica se ejecuta o se realiza en la planeación. Y bueno, aquí lo vemos ejemplificado. Primero está el establecimiento de estándares, la medición de resultados, las observaciones personales, los reportes verbales, los reportes escritos, las correcciones y la retroalimentación. Y bueno, cada uno de ellos, el establecimiento de estándares dice, un estándar es una unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón para llevar a cabo el control. Los estándares deben abarcar las funciones básicas y las áreas claves de resultados y también son conocidos como indicadores, ¿ok? Un estándar entonces es un modelo de cómo yo quiero que se hagan, cómo la empresa quiere que se hagan las cosas, ¿ok? Si nos dedicamos a la fabricación de ropa, bueno, pues habrá un maniquí con un vestido en el que podamos ver exactamente cómo tienen que ser los demás vestidos que se fabriquen para esta temporada o en este mes, ¿ok? Entonces, así, ese es un estándar, un establecimiento de decir, esta es la unidad de medida, esta es la pieza que quiero que ustedes repliquen a lo largo de todo este mes o de todo este proceso. Si hay alguna falla, si hay alguna desviación, bueno, pues entonces tendrán que hacerse las correcciones necesarias, ¿ok? Dice, ¿cuáles son las medidas para establecer estándares? Bueno, dice que también son los estadísticos o históricos. Dice, se elaboran basándose en un análisis de experiencia pasada, ya sea de la misma empresa o de empresas competidoras. Este método permite utilizar datos históricos para establecer comparaciones y proyecciones futuras. Uno de los elementos básicos cuando nosotros tomamos decisiones es la información, ¿ok? Nosotros necesitamos información para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si la empresa necesita pedir un crédito, pues bueno, vamos a buscar información de qué tasa están cobrando los bancos, ¿no? Los diferentes bancos, la banca comercial o la banca de segundo piso, y bueno, vemos qué es lo que nos conviene. Además de eso, necesitamos cumplir con ciertos requisitos y bueno, pues también implica información. Y si vemos cuál ha sido el comportamiento histórico de los intereses, pues sabremos si es un buen momento para pedir un préstamo o si mejor buscamos otra forma de financiamiento, ¿ok? Entonces, la información histórica o la información estadística, también podemos encontrar, por ejemplo, información estadística en el INEGI. Entonces, allí, pues, toda esta información nos sirve para definir los estándares, para definir qué es lo que la empresa va a hacer, cuánto va a vender o cuánto puede vender, ¿ok? Dice, fijados por apreciación, dice, son juicios de valor derivados de la experiencia pasada del administrador. Estos pueden incluir aspectos como la moral de la empresa, la actitud del personal, entre otros factores subjetivos que influyen en el desempeño organizacional. No siempre nos vamos a basar en información estadística, también como en este caso puede ser por la apreciación o la forma en que el administrador ve ciertas actitudes del personal de la empresa, ¿ok? Dice técnicamente elaborados, se fundamentan en un estudio objetivo y cuantitativo de una situación específica. Ejemplo de esto se incluye la productividad, el uso de maquinaria y los tiempos y movimientos de los procesos operativos, ¿ok? No solamente nos vamos a referir a información fuera de la empresa, como la cuestión estadística, sino también a aquella información que genera la empresa, la parte de si se tiene un control de las máquinas, a qué horas se encienden, a qué horas se apagan, cuánto se produce, cada cuándo hay que darle mantenimiento, o sea, toda esa información estadística interna que se está generando dentro de la empresa, ¿ok? Lo mismo de como la parte de tiempos y movimientos significa cuánto tiempo se usa la maquinaria y cuánto está produciendo o cuántas personas se necesita para poder operar ese equipo. Bueno, dice, los tipos de estándares son tanto cuantitativos como cualitativos. Los cuantitativos se refieren a números, ¿ok? Dice físicos, unidades de producción, unidades defectuosas, o sea, número de piezas que se produjeron, número de piezas que salieron defectuosas. Estamos hablando de números. Costo de ventas, costo de producción, costo de operación, etcétera. Estamos hablando de números, pero estamos hablando de números en cuestión de dinero. Capital, rendimiento, razones financieras, utilización de activo.
Seguimos hablando de dinero y también hablamos de porcentajes, y los porcentajes también son números. Ingresos, ventas, cuentas por cobrar, etcétera. También hablamos de números, de cuestiones numéricas. ¿Cuánto fue de ingresos? Tanto de ventas como puede ser como de número de piezas o como en monto. De programas, investigación de mercado, ventas, publicidad, etcétera. También podemos aquí hablar de números. ¿Cuánto fue lo que se vendió? ¿Qué tipo de investigación de mercado se hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuánto se gastó en publicidad? ¿En qué medio se hizo la publicidad? Tipos de estándares cualitativos. Aquí dice evaluación de la actuación, medición del desempeño del personal y de los procesos. Este tipo de evaluación puede ser más bien como bueno, mide la calidad. Entonces, por ejemplo, en el desempeño del personal podemos ver muy satisfactorio, regular, suficiente o insuficiente. Entonces, allí no lo estamos midiendo con números, lo estamos midiendo con conceptos y estos conceptos nos hablan más bien de calidad. Lo mismo en el desempeño de los procesos. Si el proceso fue muy eficiente, adecuado o neutro, inadecuado o muy inadecuado, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, podemos medir actitudes. Si estamos hablando de la actitud de un vendedor y le estamos preguntando a una persona cómo percibió la atención que le dio ese vendedor, pues puede decir que la actitud fue muy adecuada, fue nula, fue suficiente o fue insuficiente, ¿ok? Vamos a darle opciones para que la persona pueda hacer una calificación. Entonces, como les digo, aquí no vamos a, cuando hablamos de estándares cualitativos, no hablamos de números, hablamos de aspectos relacionados con la calidad. También hablamos de curvas de comportamiento, como el análisis de tendencias y patrones de comportamiento organizacional. Y también en el caso de los perfiles, la descripción detallada de las competencias y las habilidades del personal, ¿ok? Estamos hablando de otro tipo de aspectos. Las competencias, pues, más bien son como descriptivas y lo mismo las habilidades del personal, si sabe manejar, si sabe usar la computadora, o sea, sería así, sí, no, poco, mucho, o podría ser hasta con algún tipo de certificación, ¿ok? Como les digo, pues no necesariamente son en cualitativo, no son numéricos. Luego también dice la medición de resultados. La medición de resultados consiste en la aplicación de unidades de medida para evaluar la ejecución y los resultados. La medición implica la determinación, la detección de fallas, las desviaciones o no conformidades en relación con los estándares. El establecimiento de las unidades de medida en ocasiones resulta complejo, sobre todo en áreas con funciones eminentemente cualitativas. Para llevar a cabo esta función se utilizan primordialmente los sistemas de información y los indicadores. La efectividad del proceso de medición dependerá directamente de la información recibida, la cual debe ser oportuna, es decir, que se aplique a tiempo, confiable o exacta, válida, lo que implica que mida realmente el fenómeno en cuestión con unidades de medida apropiadas, y fluida, o que se canalice por los medios de comunicación más adecuados. Entonces, como ven, pues bueno, para hacer la parte de la medición de resultados necesitamos que la información con la que nosotros contemos también tenga algunas características. Y la más importante de ellas considero que es la parte bueno, son dos. Una es la oportunidad, que esa información nosotros la podemos tener a tiempo para que nos sea de utilidad. Y la segunda, que la información que nosotros estamos solicitando o que necesitamos para definir los resultados, para medir los resultados, efectivamente mida lo que nosotros necesitamos que mida, ¿ok? No vamos a medir, por ejemplo, mmm, costo de ventas y vamos a pedir que nos den los resultados pues de las ventas de un producto que no estamos analizando o que nos dé la información de las ventas de ese producto, pero del año pasado. Pues no nos va a ser de tanta utilidad como si pedimos del producto que necesitamos y que la información sea del trimestre anterior. Y esa información ya va a ser más actualizada y va a ser lo que nosotros necesitamos para verificar si se están cumpliendo los estándares o si no se están cumpliendo. Y bueno, lo que se refiere a las observaciones personales, dice, es ir al área de actividades y tomar nota de lo que se está haciendo. La obtención de información amplia y general es un motivo para evitar el uso de este método.
el cual, perdón, al igual que la mínima obtención de información cuantitativa. Cuando el área de trabajo es amplia, no es posible recorrer toda la planta. Esto resta credibilidad a lo que se pretende medir. ¿Esto qué significa? La parte de la observación personal. En muchas empresas se utiliza que haya alguien que se está, parece que anda solamente caminando, que está dando la vuelta, que está viendo cómo funcionan los procesos, que está viendo si hay gente que está descansando, bueno, que tienen derecho, obviamente todos tienen derecho a descansar, cuánto tiempo descansa, cómo funcionan las máquinas, si les dan si la utilizan correctamente. Entonces, esta persona no lleva posiblemente el checklist a la mano, pero bueno, ya sabe qué es lo que tiene que verificar, porque bueno, ya a eso se dedica, verifica si la máquina está, si por ejemplo, si hablamos de hornos, ¿no? Si los hornos están funcionando a la temperatura adecuada, si se programaron por el tiempo que se necesita, si tienen ventilación, si están limpios, o sea, todos los elementos con los que deben de cumplir la maquinaria, el equipo, lo que sea que estén verificando, para que puedan funcionar adecuadamente, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, si estamos fabricando, si hay una fábrica, si es una fábrica de jugos, bueno, pues que esos jugos, que la fruta entre correctamente, que se lave adecuadamente, que verificar, bueno, puede tomar una pieza de fruta y verificar que no tenga contaminación o que se esté lavando correctamente, que se use el proceso adecuado para lavar la fruta, que se procese correctamente en la temperatura y con la presión adecuada para que puedas obtenerse el jugo. O sea, todo eso se puede verificar a través de la observación, ¿ok? Ese es un método con el que puede llevarse a cabo el control a través de la observación. Habrá procesos, habrá empresas, habrá, sí, empresas que no puedan llevar a cabo este tipo de control, pero habrá algunas que sí lo pueden llevar. Eso sería como hacerlo a través de un checklist. Como les digo, habrá quien lo pueda llevar, lo lleve así de manera escrita y habrá, por cuestiones de pasar desapercibido, que no lo pueda llevar impreso y bueno, solamente va observando y al término de su ronda haga las anotaciones correspondientes. O lo vemos a veces también, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio. Hay alguien que se llama como un comprador de incógnito, algo así más o menos, no me acuerdo cuál es el término, pero bueno, estos compradores lo que van es, no son compradores reales, lo que van es hacer como una investigación. Si quien les atiende les ofrece, si vas a comprar jamón, que te digan, bueno, ¿quieres queso o quieres salchicha o quieres este otro producto? O sea, que cumplan con un procedimiento con los que los compradores deben de cumplir. Entonces, la persona que va a hacer este tipo de revisión no lleva la encuesta impresa o no lleva el checklist, pero al término de su visita, pues hace su reporte, ¿no? Me ofreció el nombre de la persona, me saludó, me vio a los ojos, me sonrió, me ofreció el producto, me dijo que si estaba satisfecho con el producto que me estaba vendiendo, si quería yo más, o sea, todo eso ellos hacen su observación y hacen su reporte. ¿Para qué? Pues para que la empresa sepa si los vendedores están cumpliendo con el protocolo con el que deben de cumplir a la hora de vender, ¿ok? Bueno, esa es, como les digo, esta es una forma en que se puede realizar el control. También dice que existen los reportes verbales que pueden aplicarse mediante entrevistas o a través de una reunión con el grupo de trabajo y discusiones informales. Las expresiones, tono de voz y la general evaluación del desempeño pueden ser observados por el que reporta, por lo que se pueden hacer aclaraciones en el momento para evitar malos entendidos. Este tipo de reportes pueden utilizarse, por ejemplo, con quienes llevan a cabo reclutamiento y selección de personal. No se puede hacer observación porque si yo voy a hacer una observación en el momento que el responsable de recursos humanos está haciendo una entrevista, pues tanto como el responsable de recursos humanos como la persona a la que están entrevistando pueden sentirse incómodos porque hay alguien más allí. Pero si yo hago, una vez que termine el proceso, yo hago un reporte y pregunto, la persona que entrevistaste cumplió con todos los requisitos, sí, no, fue recomendado por alguien, o sea, yo puedo hacer esta entrevista y saber si quien está, si quien es el responsable de recursos humanos está cumpliendo con todo el protocolo
para poder reclutar y seleccionar personal y que sus apreciaciones sean objetivas. No se deje llevar porque, bueno, pues es que me lo recomendó mi comadre o me lo recomendó alguien y que por tratarse de alguien que se ha recomendado, puede que no cumpla con todos los requisitos del puesto, ¿ok? Entonces, también esta es otra forma de llevar a cabo medidas de control a través de los reportes verbales. Otros son los reportes escritos, dice, son una práctica utilizada sobre todo en empresas grandes. Se utilizan este tipo de reportes para proporcionar información sobre sobre el desempeño. Los reportes escritos no solo sirven para evaluar en ese momento, se guardan para fechas futuras con la ventaja de elaborar comparativos y estadísticas, ¿ok? Entonces, bueno, también esta es una forma, sería muy similar a los reportes verbales, pero bueno, estos son por escrito. Corrección. Las correcciones y la aplicación de medidas para eliminar las desviaciones o no conformidades en relación con los estándares. Antes de iniciar la acción correctiva es importante reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros estamos elaborando galletas? Y las galletas pues no están saliendo como se planeaba, con el estándar que se estableció en la planeación. Entonces aquí podemos ver que una de dos, o bueno, de tres, eh, los insumos no son los correctos, no son los adecuados. Esa sería uno. Dos, la maquinaria no es la adecuada. Y tres, el proceso no es el adecuado. Entonces, bueno, ahí habría que ver que si el producto no sale correctamente, posiblemente el proceso esté bien, pero si no están bien los insumos, entonces, bueno, aunque el proceso sea correcto, si los insumos no son los correctos, pues no va a salir bien. Si el proceso es el inadecuado y los insumos están bien, entonces, bueno, también va a haber fallas. Entonces, por eso aquí dice que hay que ver, reconocer cuando una desviación es un síntoma o una causa. Y bueno, como les digo, puede ser el proceso, perdón, el procedimiento, la maquinaria o los insumos. Y a veces también las personas, ¿ok? Si la máquina, si hablamos de un horno o de una máquina que tenga que calibrarse y hay que calibrarla a un cierto número y se calibra a un número diferente, pues bueno, pues allí va a haber falla y no va a ser precisamente de la máquina, sino de alguien que no calibró la máquina correctamente, ¿ok? Puede que la máquina sea la última tecnología, los materiales, los insumos son igual de excelente calidad, pero si no se calibra correctamente, pues entonces el producto que se obtenga no va a ser de la calidad adecuada. Entonces, aquí hay que tener en cuenta todos esos factores: insumos, maquinaria, procesos y el personal. Entonces, ver en dónde se está presentando la desviación y de qué manera se va a corregir. Y bueno, dice, esta acción correctiva la aplica en quienes tienen la autoridad sobre el desempeño real. En ocasiones, esta acción administrativa tiende a aplicarse desde una simple reorganización hasta una reingeniería. Para una máxima efectividad, la corrección de la desviación deberá ir acompañada por una responsabilidad fija e individual. Hacer responsable a una persona por lo que hace le da mayor importancia al papel que juegue en la empresa. Este tipo de acción permite al subordinado tomar las decisiones correspondientes en el momento preciso, evitando así demoras innecesarias en el proceso de trabajo y algo muy importante, se evitan acciones correctivas en muchas ocasiones dramáticas. Es importante considerar dentro de la acción administrativa que se pueden presentar tres cursos de acción por parte de los administradores. Uno, no hacer nada. Dos, corregir el desempeño real. Si la fuente de la variación ha sido un desempeño deficiente, el administrador querrá tomar acciones correctivas. Tres, revisar el estándar. Es posible que la variación haya provenido de un estándar irreal. La meta puede ser demasiado alta o baja. En tales casos, es el estándar el que necesita atención correctiva y no el desempeño. Y finalmente, perdón, hasta aquí sería esa parte, ¿no? La parte de la acción correctiva. Entonces, bueno, estas acciones correctivas, a veces no hacer nada es una buena táctica en medidas de control, ¿no? Porque, bueno, pues solito a veces se pueden corregir las cosas, no es lo más adecuado, pero bueno, aquí también lo menciona. Otro sería la parte de corregir el desempeño, corregir y revisar los estándares. Yo les ponía el ejemplo
de revisar la parte de los insumos, revisar el proceso, revisar la maquinaria, revisar el desempeño del personal. Sin embargo, si todos los elementos están correctos y no hay ninguna falla, entonces posiblemente lo que esté mal definido sea el estándar, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar si el estándar no fue correctamente definido, hacer una redefinición de ese estándar y entonces si ya todo funciona correctamente, entonces el producto que se obtenga nuevamente sería el nuevo estándar y no el anterior que se tenía, ¿ok? Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Si es así, por favor, levanten la mano y si no, nada más coméntenme en el chat que no tienen duda. Ok, ok, Carlos y Cintia dicen que no tienen ninguna duda. Ok, bueno. Ah, ok, dime, Montserrat, dime. Si quieres, escríbelo en el chat. Ah, de la tarea del módulo 4 o de la tarea adicional, de la actividad adicional. Ah, ok. Bueno, la tarea del módulo 4 ya la expliqué al principio, pero ahorita te comento rápidamente. Ok. Bueno, respecto a lo del, a lo, no te preocupes. Respecto a, bueno, a los temas, nada más nos vamos a quedar hasta la parte de retroalimentación y, bueno, lo de los principios de control ya no lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Bueno, ya habíamos visto lo de los elementos del control, terminamos con la retroalimentación. Dice, la retroalimentación, perdón, la retroinformación consiste en la retroalimentación de los resultados obtenidos para efectuar mejoras en el proceso. De la calidad de la información depende el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. La retroinformación es fundamental para lograr la mejora continua y es el sustento de la planeación. Bueno, era lo que yo les decía. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando un docente les califica y les da retroalimentación, en esa retroalimentación les puede decir cuáles son las áreas de oportunidad, ¿ok? Si cumplieron con todos los elementos, si les hizo falta atender alguno, si revisaron las fuentes adicionales o si no lo hicieron, si cumplieron con la redacción y la ortografía, si las citas y las referencias incluyen cumplen con la norma APA. Entonces, esas serían como la parte de retroalimentación para ustedes, ¿ok? Que ustedes la atiendan significa, que ustedes atiendan esa retroalimentación significa que las siguientes actividades que ustedes hagan van a cumplirlas con mejor calidad. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando se definen las medidas de control y se les da a la empresa los indicadores, tu cumplimiento de objetivos fue tanto, tu porcentaje de ventas fue tanto, en comparación con lo programado fue de tanto, hay una desviación de tanto. Entonces, con esos elementos, con esa retroalimentación, quien administre la empresa podrá saber qué medidas o qué áreas tiene que corregir para que ya en el siguiente ejercicio, bueno, pues sus resultados sean cada vez mejores, ¿ok? Como les digo, la retroalimentación yo creo que para ustedes es un elemento que ya conocen y que, bueno, como ustedes lo aplican en la escuela, también se puede aplicar en las empresas, ¿ok? Bueno, como les decía, de los temas de este módulo nos quedamos hasta aquí. Y bueno, respecto a la tarea, lo que hay que hacer es, dice, bueno, revisar el módulo 4, investigar. Es importante que ustedes investiguen en fuentes adicionales porque eso les da a ustedes mayor certeza sobre el contenido de los temas, ¿ok? Mayor certeza de que de que tienen claros los conocimientos respecto a lo que es el control
los tipos de control, las medidas de control, o sea, porque de hecho, bueno, no lo vimos aquí, pero bueno, les voy a poner el ejemplo, permítanme. Aquí el control aplicado a las áreas funcionales. Cada una de las áreas funcionales, producción, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y sistemas, puede tener sus propios controles. En producción se mide la eficiencia, se reducen los costos, se mejora la calidad, se controla la calidad, se controlan los inventarios y también hay un control de la producción. Cuánto se produce, cómo se produce, cada cuánto se produce y cuánto se desperdicia. O sea, todo esto es para el área de producción. ¿Qué pasa con mercadotecnia? Hace llegar el producto al consumidor, o sea, si los canales de distribución que se utilizan son los adecuados. El volumen de ventas, lo que estamos vendiendo, permite que se cubran todos los gastos, permite que se paguen los sueldos, permite que la empresa crezca. Las campañas de promoción y de publicidad son las adecuadas, llegan a las personas correctas, se usan los medios correctos. La evaluación de los vendedores, lo mismo. Quienes, como les decía, quienes están vendiendo siguen el protocolo de ventas, conocen las necesidades de los clientes, se involucran con los clientes. El control de ventas, lo mismo, saber si si nuestros productos están llegando por el medio correcto a las personas correctas. Y la parte de la logística también, si la distribución, si el modelo que yo tengo de distribución cumple con todas las necesidades para poder llegar a las tiendas o al lugar donde se va a vender, ¿ok? La parte de finanzas, el rendimiento de los recursos, si el dinero que tenemos como empresa está obteniendo los mejores rendimientos, ¿ok? Si este dinero, si yo como accionista o como empresario invierto 1 millón de pesos a principio de año, a fin de año, bueno, pues espero que ese millón me dé mejores rendimientos que si yo lo hubiera tenido en el banco o en algún otro fondo, en algún fondo de inversión, ¿ok? Entonces, esa sería la parte del rendimiento. El rendimiento, los costos, el control presupuestal, el control contable y los controles de costos, todos esos son formas en que se puede controlar en el área de finanzas. Los recursos humanos, la efectividad del personal en las empresas, una auditoría de recursos humanos, saber si recursos humanos está cumpliendo todos los procedimientos desde el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, o sea, todos los procedimientos se están cumpliendo. La evaluación de la actuación, o sea, sería como la parte de la evaluación del desempeño. La evaluación del reclutamiento y selección era lo que les comentaba ahorita. La evaluación de la capacitación y el desarrollo, la evaluación de la motivación, los sueldos y los salarios, la seguridad y higiene, saber si los trabajadores están recibiendo los sueldos y los salarios competitivos de acuerdo al horario, de acuerdo a su formación profesional, a lo que están ganando los mismos trabajadores en otras empresas. O sea, toda esa parte verificar que se cumpla. Todo eso tiene que ver con medidas de control. En seguridad e higiene, lo mismo. Si, si el lugar donde se trabaja es el adecuado, si tiene la iluminación, el mobiliario, el equipo, o sea, todo lo necesario. Y en sistemas, bueno, la parte de la disponibilidad de la información, el análisis y el diseño de los sistemas, las bases de datos que estén actualizados y el soporte técnico. El soporte técnico se refiere a si todas las computadoras que están en la empresa reciben mantenimiento y si se descompone, que sea oportuno el momento en que la van a reparar. Entonces, todos estos son formas en que se puede llevar el control dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, como les digo, no lo vimos ahorita, pero también está en el contenido y tiene que ver con esta parte que veíamos aquí. Dice el contenido del módulo, investiga en fuentes adicionales sobre los principios, los tipos, las herramientas y las técnicas de control para su aplicación en la empresa. Retoma el caso del módulo anterior y elabora una propuesta de medidas de control para verificar el cumplimiento de las estrategias seleccionadas. Puede ser respecto al objetivo, o sea, que la estrategia que ustedes definieron definir algún tipo de control para verificar que se cumpla con ese objetivo, diseñar o definir un indicador, ¿ok? Luego también dice, puede ser respecto al objetivo, respecto a tiempo, a costo o a recursos utilizados. Tiempo, si definieron que se cumple en 6 meses o en un año, bueno,
¿qué indicador podrían ustedes utilizar para verificar que efectivamente se está cumpliendo con esa estrategia? ¿Ok? El costo, pues lo mismo, que si definieron cuánto va a costar implementar esa estrategia, ¿de qué manera van a verificar que se cumpla con ese costo y no sea más alto o más bajo, ¿no? Y los recursos, lo mismo, el personal, cuántas personas se van a dedicar a esa estrategia o qué recursos materiales. A eso se refiere esta actividad. Puede ser, como les decía, puede ser una sola de las estrategias que ustedes definieron aplicando todos estos elementos u otros o adicionalmente otros o varias de ellas aplicando alguno de los conceptos en cada una de las estrategias. ¿Ya queda más claro lo que hay que hacer en esa tarea? Ok. Bueno, muy bien, Montserrat. Respecto a lo de la actividad adicional, como les dije, es adicional, no es obligatoria, no es obligatoria esa actividad, es hasta ahorita ya vimos lo que son las 4 etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. En cada una de ellas vimos sus principios, sus técnicas, sus herramientas, sus elementos. Entonces, por ejemplo, en la planeación vimos la misión, la visión, los objetivos, los valores, los presupuestos, programas, políticas, normas, manuales de procedimientos. Todo eso corresponde a la planeación. También la planeación tiene sus principios, ¿ok? Entonces, estos elementos son de la planeación. Luego vimos organización. En organización vimos organigrama, organigrama, niveles jerárquicos, áreas funcionales, departamentalización, ¿qué más? Líneas de autoridad. Y también vimos manuales de organización, manuales de contratación o cédulas de puesto. Vimos manual de inducción, que sería como los básicos de la organización. En dirección vimos resolución de problemas, motivación, comunicación, liderazgo, y también podemos incluir trabajo en equipo, supervisión y, y autoridad. Eso es en dirección. En control vimos definición de estándares, bueno, todo lo que acabamos de ver ahorita: control preventivo, control correctivo, control de cada una de las áreas funcionales, o sea, todo eso que tiene que ver con el control. Definición de estándares, observación directa, reportes escritos, reportes escritos, ¿cómo se llama la parte de las entrevistas? Bueno, todo eso que acabamos de ver ahorita, ¿ok? Todos esos elementos ustedes los pueden ejemplificar como ustedes quieran, como les dije. No me importa si lo hacen en Word, lo hacen en Excel, lo hacen a mano, lo hacen en una pared, lo hacen con Post-it, como ustedes lo quieran hacer. Lo importante es que ustedes ejemplifiquen lo que es el proceso administrativo, los elementos, los principales elementos. Acuérdense que el proceso administrativo es algo con lo que ustedes van a estar relacionados todo el tiempo. Si su carrera, si ya eligieron administración y comercio, el proceso administrativo es algo que van a estar machacando todos los días. Yo todos los días tengo que hablar algo de proceso administrativo, porque ya sea con ustedes o en otra escuela o con mi hija, en todos lados, si lo vemos, como les digo, es algo con lo que tenemos contacto diario, porque siempre estamos haciendo planeación, siempre estamos organizando actividades, estamos haciendo un presupuesto, estamos motivando a alguien, estamos supervisando, o sea, mucho de lo que nosotros hacemos como personas tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes? Pueden hacerlo como, yo les puse un ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes consideren que para ustedes representa el proceso administrativo, ¿ok? Como les dije, lo pueden presentar en un video, en un Word, en una fotografía, si quieren hacerlo en el piso. Si lo quieren hacer en el piso, lo pueden hacer en el piso con quises, ¿ok? Como ustedes quieran. Lo importante aquí es que lo puedan representar, que lo puedan representar, que puedan visualizar todos los elementos que corresponden al proceso administrativo. Esa es la parte importante. Y si lo hacen, bueno, pues esa actividad
Si lo hacen completo, si lo hacen completo todos los elementos, les va a dar 15 puntos. Como les digo, no es obligatorio, es opcional. La idea aquí es que ustedes puedan visualizar todo lo que implica el proceso administrativo. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda? No, profesora. Gracias, Cintia. Ok, Montserrat. Como les dije, de preferencia, si lo pueden hacer, si lo quieren hacer, háganlo y entréguenlo antes del día 25 para que yo pueda registrar. Como les dije, son 15 puntos, ya sea que lo necesiten en la actividad integradora o en alguna otra actividad. Alguien, por ejemplo, participó 3 veces en las actividades que hicimos, y bueno, tenía 15 puntos. Y esta persona en una actividad le faltaron, le faltó desarrollar algunos puntos y su ortografía tenía áreas de oportunidad, entonces le dije, tienes 12 puntos menos, pero como tienes 15 que has obtenido en actividades, bueno, pues ya nada más te quedan 3 puntos, ¿ok? Entonces, por eso es la parte de que si pueden obtener algunos puntos extra para que los puedan utilizar en las actividades. Esa es una. Y la otra es la parte de que ustedes se involucren con el proceso administrativo, ¿ok? Porque como les digo, es algo que van a estar, con lo que van a estar involucrados, pues, por muchos años. Ujú. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, les agradezco mucho su asistencia a la sesión del día de hoy y nos veríamos dentro de una semana. Yo creo que ya va a ser la última sesión porque termina el bloque el 27 de octubre y ya la siguiente semana lo que veríamos sería lo de la actividad integradora. Ujú. Y bueno, dudas, si es que tienen dudas o si es que quieren que reforcemos alguno de los temas del proceso administrativo. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que descansen, hasta luego.